Hola a todos. Por fin vamos a aprender la manera de calcular los límites sin necesidad de hacer tablas que eran un poco tediosas, ni tampoco viendo la gráfica, simplemente haciendo cálculos matemáticos. Entonces, vamos a ver diferentes puntos. El primero de todos ellos va a ser límites cuando la x tiende a infinito. Luego veremos cuando tiende a menos infinito y cuando tiende a un número real. Entonces, por ahora, cuando la x tiende a infinito. Todos los límites que vamos a calcular van a ser de esta forma. Y dentro de este punto número 1 vamos a ver diferentes funciones. Entonces, la primera de todas ellas va a ser una función constante. ¿Qué es una función constante? Lo tenéis aquí, ¿vale? Donde k es un número real. Como ejemplo, para que lo veáis, f de x es igual a 3, ¿vale? Esto es una función constante. Si yo quisiera calcular los valores de la y, como veis, he puesto aquí unos ejemplos, el 1, el 5, el 8, 10, etcétera. Todos los valores de la y, todas sus imágenes, son ese valor de k. Entonces, el límite cuando la x tiende a infinito de esta función, ¿vale? De la función constante, es k, porque cuando va a tender a números más grandes, veis como siempre es el mismo número. Entonces, os tenéis que saber que siempre que aparezca una función constante, su límite va a ser k. Esto es lo importante. El límite de la función constante, cuando x tiende a infinito, es la misma constante. Para que lo veáis con el ejemplo, esta función de f de x igual a 3 sería esta gráfica. Entonces, a medida que vamos haciendo valores cada vez más grandes, los valores de la y obviamente son 3. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de esta función es 3. Siguiente es el límite de la función identidad. La función identidad es x. Entonces, con tablas, si x es 1, el valor de la imagen es 1. Si x es 5, su valor es 5. Y así con todos los números. ¿De acuerdo? Aquí hay una errata, ¿vale? No es 0, sino que el valor de su imagen es 100. Y en el siguiente falta un 6, ¿vale? Tiene que ser la misma imagen que el número. Por lo cual, si nosotros tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito de esta función, ¿vale? Es infinito, porque cada vez que hacemos el número más grande, como veis, su imagen también es más grande. La gráfica de esta función es muy sencillita, porque es esta línea recta. Entonces, claramente, cuando hacemos números más grandes, la imagen tiende a más infinito. Lo importante, el límite de la función identidad, cuando x tiende a más infinito, es más infinito. Ya tenemos por ahora los límites de dos funciones muy características, que son la función constante y la función identidad. Vamos a ir aumentando la complejidad de las funciones. Ahora es el límite de una función polinómica. Es decir, nosotros tenemos una función que es un polinomio, como por ejemplo puede ser este de aquí, que es ax al cuadrado más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más k. Si nosotros tenemos esta función, lo que queremos calcular es el límite cuando x tiende a infinito de esta función, de este polinomio, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar son los límites calculados de las anteriores, de la función constante y la función identidad. Vamos a hacer esta demostración. El primer paso, ¿vale? Este primer paso lo que voy a hacer es sacar factor común a x a la cuarta, ¿vale? Como el mayor grado en este polinomio es x a la cuarta, saco factor común. Entonces, si saco factor común, me queda todo esto. El siguiente paso es aplicar propiedades. Veis que aquí hay un límite de un producto de dos cosas, de esto y de todo lo que hay dentro de paréntesis. Según las propiedades nos decía que el límite del producto es el producto de los dos límites. Por un lado tenemos este límite de aquí y por otro lado este otro límite de aquí. Es importante que a medida que vais haciendo la demostración os apuntéis en cada paso lo que voy haciendo, ¿vale? Al principio lo que he dicho, sacar factor común al mayor grado, y luego en el segundo paso es utilizar la propiedad del límite del producto. Una vez que tenemos esto, el siguiente paso consiste en
aplicar otras dos propiedades. En esta primera parte aplicar el límite de la potencia y en esta otra aplicar el límite de la suma. Y nos queda esta expresión, ¿vale? En la que hemos aplicado el límite de la potencia, que es el límite de la base, y como exponente el límite del exponente. Y luego el límite de la suma es la suma de todos los límites. A continuación, el paso que vamos a hacer, como veis, tenemos aquí no podemos hacer absolutamente nada, aquí tampoco, en este término tampoco, pero aquí tenemos el límite de un cociente. Por lo tanto, vamos a aplicar la propiedad, ¿vale?, de los límites del cociente. Que el límite del cociente es el límite del numerador partido por el límite del denominador. Nos queda, como veis, esta expresión en la que esto está exactamente igual y aquí es el límite del numerador dividido para el límite del denominador, así con todos. Siguiente paso, veis que tenemos una potencia aquí, aquí y aquí, pues de nuevo vamos a aplicar la propiedad del límite de una potencia. Con lo cual lo único que he modificado es esta parte de aquí, que es el límite de la base elevado al límite de exponente, tanto de esto como de aquí, como de aquí. Todo este proceso, que parece un poco largo, como veis, lo que se reduce es que estoy buscando límites de la función identidad, ¿vale?, en todos los casos, y de funciones constantes, porque así lo sé calcular porque lo hemos hecho en los apartados anteriores, con lo que aplico que el límite de la función identidad es más infinito y el límite de una constante es la propia constante. Aquí el límite de la constante es la constante, lo mismo, el límite de la función identidad más infinito y así sucesivamente. Entonces ahora si aplico las potencias, ¿vale?, me queda infinito a la cuarta es infinito, a es a, y una constante partido de infinito en todos los casos, ¿vale?, es 0, por lo cual al final me queda más infinito por a. Entonces, si la a es positiva, esto implica que el resultado más con más sería positivo, entonces más infinito, pero si la a es negativa, entonces el resultado sería menos infinito. Después de toda esta demostración se llega al final a la conclusión de que el límite de las funciones polinómicas cuando la x tiende a más infinito es o bien más infinito o bien menos infinito, dependiendo del valor de la a, que el valor de la a es el valor o el coeficiente que acompaña al término de mayor grado. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el polinomio que habíamos utilizado, si esta a fuera positiva, entonces este límite será más infinito. En cambio, si la a es negativa, el límite será menos infinito. Por tanto, cuando veáis un polinomio, os tenéis que fijar en el coeficiente que lleva al término de mayor grado y por tanto será más o menos infinito. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos estos dos ejemplos. Entonces, este de aquí nos dice el límite cuando x tiende a más infinito de este polinomio. En los apuntes tenéis un hueco bastante grande porque era con el objetivo de que hicierais la misma demostración que he hecho con letras, lo hicierais con números aplicado a este ejemplo, ¿vale? Pero voy a llegar simplemente a la conclusión final. Este límite ya sabemos por tanto que puede ser o más infinito o menos infinito y nos tenemos que fijar en el término, en el coeficiente del término de mayor grado. Si nos fijamos en el polinomio, el de mayor grado es x al cubo y el coeficiente es 3. Como es positivo, entonces este límite será más infinito y ya no hay que hacer ningún cálculo. Para que veáis que representando la gráfica se obtiene lo mismo, he puesto esta función en GeoGebra y como veis, al dar valores cada vez más grandes, la gráfica, ¿vale?, tiende a más infinito.
En el siguiente ejemplo tenemos este otro polinomio y de nuevo lo mismo, será igual o bien a más infinito o menos infinito y nos tenemos que fijar en el valor de la a. Si os fijáis en este polinomio que está desordenado, el término que corresponde con el mayor grado es el x a la 5 y el coeficiente es menos 1. Entonces, como es negativo, este límite automáticamente es menos infinito. Así que, por concluir estos límites de funciones polinómicas, si veis uno de estos, solamente tenéis dos opciones, o más infinito o menos infinito. Una vez que sabemos cuánto es el límite de una función polinómica, vamos a ver el siguiente punto, que es el límite de una función que es a su vez cociente de polinomios. Entonces tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador de cualquier grado. Entonces el límite, cuando x tiende a infinito, de este cociente, pues evidentemente el numerador va a ser más o menos infinito y el denominador va a ser más o menos infinito. Por tanto, si os acordáis, infinito partido de infinito es una indeterminación que tendremos que arreglar, ¿vale? Porque evidentemente en un primer momento es una indeterminación, pero después tenemos que encontrar cuál es el valor correspondiente. Entonces, ¿cómo arreglar esta indeterminación? Siempre que nos salga esta indeterminación, la manera de arreglarla es lo que os pone aquí: dividir el numerador y el denominador entre x elevado al mayor de los exponentes de los dos polinomios. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaros que tenemos este límite, que como veis es un cociente de dos polinomios. Entonces, este límite en sí, ¿vale? Tendremos que en el numerador, si os fijáis, sería el de mayor grado es menos 6, entonces por tanto sería menos infinito, y el denominador tenemos que el mayor grado es el x a la cuarta más 1, por tanto más infinito, ¿vale? Esto sería una indeterminación. ¿Cómo arreglar esta indeterminación? Haciendo este paso. Nosotros nos fijamos en el polinomio, tanto del numerador como en el denominador, y nos fijamos en cuál es el mayor grado de ambos. Como veis, es x a la cuarta. No es necesario que coincidan, puesto que puede ser el numerador y el denominador de distinto grado. Entonces hay que elegir el que sea el mayor grado. En este caso, x a la cuarta. Pues lo que tenemos que hacer es dividir tanto el numerador como el denominador por este valor de x a la cuarta. Y a continuación hacemos los siguientes pasos. Divido cada término individual por x a la cuarta, tanto en el numerador como en el denominador, y simplifico. Es decir, en este caso, por ejemplo, una x del numerador se me va con una x del denominador, quedándome 3 partido de x al cubo. Y así con todos los términos. Entonces, una vez que tengo esto, ¿vale? Como veis a continuación, ya no pongo el límite porque ya lo que hago es sustituir la x por el valor de infinito. Entonces, me queda esta expresión que infinito elevado al cubo haciendo las distintas potencias, me sigue quedando infinito, y luego una constante partido de infinito es 0, ¿vale? Con lo cual voy sustituyendo, al final me queda menos 6 en el numerador y 1 en el denominador, por lo cual al final el límite es menos 6. Entonces, como veis, hemos pasado de tener una indeterminación a que al final el límite de este cociente de polinomios sea menos 6. Siempre que veáis esta indeterminación, la manera de arreglarla es dividir tanto el numerador como el denominador por la máxima potencia, ¿vale? El mayor grado de todos los polinomios que aparecen. Os propongo este ejemplo para vosotros. Es de este estilo, de cociente de polinomios, de acuerdo con lo que va a ser, en este caso es menos infinito, partido de menos infinito, que es una indeterminación.
Entonces tenéis que arreglar esta indeterminación mediante los cálculos que hemos hecho en el ejemplo anterior y al final el resultado os tiene que salir 0. Otra posibilidad de funciones donde nos puede aparecer esta indeterminación es en límites como por ejemplo donde aparecen raíces, ¿vale? Entonces, para arreglar esta indeterminación también tenemos que hacer lo mismo, dividir tanto el numerador como el denominador por la máxima potencia, pero con la salvedad de que ahora tenemos una raíz. Entonces, fijaros, en el numerador, ¿vale? Máxima potencia diríamos que es x al cuadrado, lo que pasa que está dentro de una raíz. Si este término lo sacáramos fuera de la raíz, que no se puede porque evidentemente hay sumas y restas, pero si este término de mayor grado lo sacáramos fuera de la raíz sería x. Entonces el mayor grado del numerador sería x y el mayor grado del denominador sería x, por tanto para arreglar esta indeterminación tenemos que dividir tanto el numerador como el denominador por x y nos queda de esta manera, en la que tenemos tanto el numerador como el denominador dividido para x, luego dividido cada uno de los términos por individual, pero con la importancia que os tenéis que fijar en este paso, ¿vale? Porque de aquí a aquí lo que he hecho ha sido introducir la x, ¿vale? Dentro de la raíz, que queda como x al cuadrado y en el denominador. De esta forma hemos podido simplificar cada término, ¿vale? Luego sustituir ya por infinito, sabiendo que la constante partido infinito es 0 y al final las cuentas me quedan que este límite es 2/3. Entonces, a modo de resumen, después de este vídeo os tiene que quedar claro que el límite cuando x tiende a más infinito de una constante es la propia constante. El límite cuando x tiende a más infinito de la función identidad es más infinito. El límite cuando x tiende a más infinito de un polinomio será más infinito o menos infinito, dependiendo de si el término de mayor grado es mayor que 0 o menor que 0. Y finalmente, el límite cuando x tiende a más infinito de un cociente de polinomios, ¿vale? Siempre nos aparecerá la indeterminación infinito partido de infinito que habrá que arreglar, ¿vale? ¿Cómo se arregla esta indeterminación? Dividiendo para la máxima potencia, tanto el numerador como el denominador. Estos son los 4 puntos que os tiene que quedar muy claro después de ver este vídeo.